que no hay nada atrás, como que la perspectiva como que, ay, no sé cómo explicarlo, pero como que no llega a nada, como que termina, hay edificios al principio nomás y luego como que no hay nada. Claro. ¿Y cuál podría ser el otro? ¿El otro Puede error? ser que está muy alto el punto de vista. Podría ser, pero me parece que no es lo principal acá. La sombra. Podría ser también, pero hay otro como de la Que no construcción. son infinitos, o sea que hay que cortarlo antes. Como que no tiene que llegar hasta el punto de fuga. Sí, esas dos cosas detectamos como en hartos de los trabajos que aún seguían ocurriendo, como que se fugaban al infinito. Ahora la siguiente, por favor. Y que eso no debería pasar, debería cortarse un poco antes. Y lo otro es que les falta a varios dibujos como un plano más lejano. La línea de corte te ayuda a tener un primer plano súper definido, y esa es la idea. Luego uno o dos como intermedios, y es recomendable en general, sobre todo si son, incluso en una ciudad, pero sobre todo si son estos lugares como más rurales, los que dibujaron. Caricaturescamente les dibujamos a todos casi siempre unos cerros. Ya. Este es un trabajo que logra súper bien eso. Al principio puede parecer que los cerros están muy altos, pero después me parece que con la altura de los árboles logra darse como una sensación de cercanía mayor de esos cerros, como que se ve más equilibrado. Y es un muy buen trabajo, además, porque está súper quieto el fondo y se ve una secuencia y se logra la animación. El siguiente. Bueno, acá lo mismo. Son trabajos con un tanto como bien construidos con la perspectiva y con una buena... Quizás el de arriba está muy simple, pero tienen este primer plano y un plano lejano también que construyen la escena. El siguiente, por favor. Este dibujo, en esta animación creemos que funciona bien porque se entiende como el movimiento, y tiene un primer plano súper estático y como estático, y que logra hacer el contraste con todo lo demás que se mueve. Sin embargo, no está completo. Le faltaría unos planos lejanos y unos medios. Ya. Perdón, el siguiente, por favor. Ya, acá luego con las proporciones detectamos que habían algunos problemas, que creemos que el dibujo fue un poco chamullado en algunas partes, porque no se pone atención totalmente a cuánto mide la línea de corte, como a cuánto miden las alturas de los pisos de las construcciones que se están haciendo. En este caso no es tan crítico, pero creemos que no hubo atención, por ejemplo, en la altura que debían tener las ventanas a la derecha, porque es probable que sean un poco más altas que la altura de una persona parada, como hasta donde ven los ojos. Es poco probable que se corten justo un poco antes de la altura de los ojos. O sea, esas cosas como que tienen que ir fijándose y midiéndolas, no necesariamente en centímetros o en metros, pero sí en relación al cuerpo humano, también como la altura de los pisos. Ahí repliqué como esa altura de la persona en todos los pisos, y se fijan, en algunos queda con muy poco espacio libre hasta el techo. La siguiente, por favor. Esta tiene que ver con la misma. A la derecha, con esas entradas que están a la misma altura de la línea de horizonte, por lo que la altura del ojo estaría a ese nivel, y por lo tanto uno chocaría con la cabeza al entrar a esa puerta. Acá un poco lo mismo. Esto tiene que ver con la altura del observador. Hemos llegado como al consenso de que para estas perspectivas que estamos haciendo, siempre el observador tiene que estar posicionado a la altura de una persona que está en el lugar. En este caso la perspectiva está correcta, es un súper buen dibujo,
pero la altura del observador está, la línea de horizonte, quiero decir, está más arriba. No corresponde al tamaño que mediría una persona. La línea roja que señalé más abajo sería más o menos más cercana a una persona parada en la línea de corte. Sin embargo, es un muy buen dibujo y tiene una propuesta interesante de sombras. El siguiente también es un lugar conocido y es parecido. Acá también está correcto, pero creemos que la línea de horizonte está más arriba de lo que debería estar para una persona que está ahí mismo. De hecho, se ven las personitas más chiquititas y no a la misma altura de la línea. Siguiente, por favor. Luego, sobre la ambientación de la escena y del material vegetal. Las animaciones que mejor funcionaron fueron las que tuvieron un poco más de realidad. En ese sentido, esta, que está dividida en cuadros, tiene una forma de crecimiento de los árboles como que no es real. Y la experimentación que queríamos lograr con esta tarea tenía que ver más como con cómo se movía por el viento, con las estaciones, o cómo crecían las ramas. No tanto como este tipo de crecimiento de árbol. Siguiente. Queda un poco chueco. Bueno, acá con la síntesis del material vegetal, también notamos que quizás falta un poco de observación de los árboles. En el caso de la izquierda, pareciera que no... Parecen un poco plantas como submarinas. Se ven bonitas, se ven un poco graciosas, pero no se reconoce tan bien el tipo de árbol o de planta que es. No es tan sintético en cuanto a la forma de la planta. Y en el caso de la derecha, se notan las sombras que están en esa casa, que hay un trabajo como riguroso, pero a la izquierda las palmeras parecen un poco caricaturescas. Entonces recomendamos observar un poco más las plantas e intentar de sintetizar mejor. ¿Ya? Lo mismo con estas. Quizás a la izquierda y abajo podría haberse abstraído un poco más y contribuyendo a que el dibujo se viera un poco más ordenado. Y en el caso de arriba a la derecha, creemos que está mejor logrado y aún así, si bien tiene muchos puntos, están abstraídos de una forma que se ve como un volumen. Que se mueve un poco, que tiene luces y sombras. La siguiente. Bueno, acá falló el GIF, pero hay un buen trabajo de material vegetal y se ve bien en comparación como al nivel de detalle que tienen los edificios. Quizás la sombra debería haber estado un poco mejor, pero es bueno que salga tanto desde la persona, del árbol, como del muro que está ahí. Eso hace que el dibujo sea coherente en relación a por dónde recibe la luz y la sombra. Siguiente. En cuanto a la ambientación, este era un poco el como nivel de sombras y de trabajo que esperábamos. Está bien logrado, se ve como un proceso, una secuencia en el crecimiento de los árboles. Se mantiene estática y la sombra tiene relación. También la ambientación de fondo contribuye a eso. La siguiente. En ese sentido, este trabajo también tiene una buena ambientación de base, si bien no cambia tanto como las sombras de los árboles. Tiene una cierta atmósfera. El siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la animación, este quizás no está tan correcto como con los criterios que teníamos, pero nos llamó mucho la atención. Está bien logrado y sí, creo que una de las cosas que hacen que se logre principalmente, a pesar de que se mueve un poco, es la cantidad de cuadros que tiene. Que pasan hartas cosas. Y hay una secuencia como
un proceso tanto de crecimiento del árbol como de movimiento del metro. Hay varias cosas pasando al mismo tiempo y eso lo hace muy interesante, muy interesante. Además que el fondo no necesita cambiar en ese sentido. La siguiente. Bueno, este ya lo habíamos mostrado y tiene una animación súper bonita. La figura de la persona es bastante sintética y un poco caricaturesca, pero recoge muy bien los movimientos que puede tener una persona al regar, al tomar algo, al agacharse un poco. Está muy bien logrado. Y bueno, los que mejor estuvieron en cuanto a la animación en general fue los que se consiguió dejar el fondo quieto. Esos logran una noción de movimiento mejor, por contraste. Ya, la siguiente. Y volviendo a los temas que repetimos siempre, el código de representación, un poco por consenso y por código, no recomendamos usar distintos tipos de verde ni unos que llamen como tanto la atención en contraste a los otros colores. El de la izquierda se ve como muy saturado, no sé. No sé exactamente si es el tipo de verde o tiene que ver con alguna edición de la foto. Y en el de la derecha pasan dos cosas. Primero, que acordamos que ojalá se ocupe solo un tipo de verde, y segundo, que no es recomendable pintar las paredes, sino darles color con texturas, no como con un pintado liso, si se entiende. La siguiente. Acá hay un buen trabajo un buen ejemplo de valorización. ¿Me quedé pegada? ¿No? No. Muy quietos. Ya. Bueno, acá con puntos, que es una técnica que ya han usado varios antes, se logra una buena profundidad y el árbol está interesante. Están como muy limpias y valorizadas las líneas. Siguiente. Ahí en cuanto a la presentación y uso del formato, el formato GIF, reconocimos dos formas principales en que se hizo el GIF. Independiente de si eran como usando apoyo digital o solamente con las fotos. En este caso pareciera ser que se dibuja encima de la misma, que los árboles, estos como alcorques que salen, se dibujan encima del mismo dibujo de base, y que también se ponen más sombras. Eso puede funcionar tanto como en la lámina siguiente, pero quería mencionar como estas dos técnicas que distinguimos que usaron. No era la siguiente. Bueno, que esto tiene que ver con intervenir el mismo dibujo, pero también puede ser con parches. Lo voy a mostrar un poco más adelante. Ya, la siguiente es. En este caso, en algún momento también hablamos de usar papel diamante y creemos que para este trabajo particular no funcionó tan bien. Para eso recomendamos, como siempre, ir quizás sacando una foto antes o estar más pendiente del trabajo para comprobar que se ve bien finalmente. Porque podemos dar alguna recomendación y quizás no es la más óptima. Como en este caso vemos, se pierde mucho el dibujo de atrás. Quizás haciéndolo un poco más prolijo habría funcionado, pero en ese sentido, y para cualquier trabajo, les recomendamos probar y ir viendo cómo se ve. Dedicarle un poco más de tiempo al registro. Siguiente. Y acá está como la otra forma en contraposición, en que se notan más los papeles pegados que están encima, que están un poco sobresalidos. En el caso de la izquierda, creemos que eso es lo más destacable, como la forma del árbol que genera esa sombra. El resto del dibujo está un poco débil. Y en el caso de la derecha, está bien la figura humana, pasa la persona que se está moviendo funciona muy bien, aunque está un poco más abajo de la línea de horizonte. Y la palmera de la derecha, creemos que ese movimiento es bastante bueno. Se logra. Ya.
Y acá en los raros y valiosos, en esta sección, puse algunos que ya salieron como destacados. En este que ya lo comenté, nos pareció interesante la animación, como trabajo de animación. El siguiente. Este también lo comenté, podemos avanzar. Este creo que no había salido. Logra generar una buena ambientación con muy pocas líneas, o sea, con un dibujo súper claro, con una forma de dibujo, y se nota una temporalidad con cómo se van moviendo las personas, que también están correctas en cuanto a perspectiva y horizonte. Además es interesante la propuesta del tren. Ese está muy simple y bien logrado. Este también ya lo habíamos comentado, que tiene una buena atmósfera, y creo que este es el último que también lo habíamos comentado. Como por su atmósfera y por las sombras que se logran bastante. Ya. Y por último, este está repetido. Ahí se ven en conjunto. Es entretenido verlos todos moviéndose al mismo tiempo y cómo tienen distintas velocidades. Encontramos que los que eran más rápidos en general funcionaban mejor, porque no son tantos cuadros los que pusieron en la animación completa. Ya. Y por último, si está la Colomba por ahí. Ya. Queríamos mostrar un par de trabajos de animaciones. En realidad mostrar uno que es el de la Colomba y otro que les voy a dejar el link para un concurso que se hizo hace poco y en que usaron esta técnica de ir pegando papeles. La Colomba la va a mostrar. Yo tengo que mostrar el link. Sí, eso pensaba, que como que No, tranqui. Lo tengo igual. No, se lo encuentro al tiro. Ya. Perdón, pero no demoro nada. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario por mientras? A mí me gustaría comentar algo que ya lo hemos dicho harto, pero que lo vamos a seguir diciendo porque sigue apareciendo, sobre todo en los croquis que hemos visto para taller. Pareciera ser que siguen haciendo esto que comentaba la Valentina al final, de poner la línea de horizonte muy arriba, con un punto de fuga muy arriba, y lo hemos comentado varias veces. Si que ustedes copian la perspectiva que viene desde la foto de Google, siempre les va a pasar eso, porque en Venecia no hay autos, pero hay una persona que se pone una cuestión acá atrás, ¿cierto? Y que toma las fotos desde arriba. Entonces, naturalmente, va a haber un punto de fuga mucho más, una línea de horizonte mucho más elevada de lo que sería natural para una persona que está en ese lugar. Así que tengan cuidado con eso y rectifíquenlo, porque ha habido, eso es algo que se ha comentado al cansancio, tanto acá como en taller. Sofía pregunta, ¿hay algún truco para que quede bien desde un principio? A mí siempre me queda un pelín muy arriba. Lo que pasa, Sofía, es que, claro, ahí el truco, perdona Valentina, es un poco seguir las reglas del paso a paso que les hemos indicado de cómo hacer una perspectiva. Entonces, lo que te va a mandar eso, lo que va a mandar la relación entre la línea de horizonte, el plano de corte o la línea de tierra o lo que fuera, en definitiva el armado de tu dibujo es justamente eso, el armado, que debe ser lo primero que tú haces. Entonces, fíjate cuando haces el armado, que reitero, es y debe ser lo primero que haces, la relación que mantiene entre la línea de horizonte y la línea de tierra. Sofía, te recomiendo que cuando pasemos a las secciones con el instructor que te toque, le preguntes y así pueden ahondar más sobre el tema, ¿o no? Eso.
el video? Sí, dale. Sí. Bueno, queríamos mostrarle este video porque ocupamos la misma técnica que usaron ustedes la semana pasada para hacer los ejercicios de croquis. En el fondo hicimos un gran dibujo al que le fuimos pegando pequeños dibujos y por medio de un paneo, en el primer momento que se fijaban que se iba recorriendo el dibujo y luego por un cambio de pegatinas, por así decirlo, en la axonométrica, quisimos representar tanto cómo se llegaba, perdón, está sonando algo, ahí, cómo se llegaba al sitio del proyecto y luego cómo se construía el proyecto, y en el último fotograma, por así decirlo, era un poco como lo que pasaba como el habitante del sitio que recolectaba Cochayulo. Están pidiendo, Colomba, que si puedes compartir el link para verlo, porque se quedó muy pegado, dicen. Ah, chuta, ya sí, obvio. ¿Es público? ¿Se puede ver? Ahí lo acabo de mandar. Sí, en verdad es mucho más fluido. Ya. Ah, bueno, ahí mandé el mismo. Y el trabajo siguiente, bueno, quizás vale la pena solo mandar el link, lo voy a dejar al tiro. Es también una propuesta que se hizo de manera parecida para el concurso. Y en este caso, que puse solo una imagen, lo interesante que tiene es que la lluvia es lo que se mueve durante casi todo el video en distintas escenas. Entonces va teniendo ese, como ese elemento constante que indica que están en el mismo lugar. Voy a dejar el link también. Eso. ¿Alguna duda o comentario? Sí, había una pregunta respecto a si es que había alguna técnica para, o algún tip para que quedara bien ajustada la altura desde el principio en los croquis. Sí, ya lo comentamos. Tiene que ver con el armado. O sea, desde un principio que el armado quede bien, digamos, y que haya una correcta relación entre la línea de horizonte y
y la línea de tierra, y la Colo comentó tanto a la persona que hizo el comentario como a cualquiera en realidad que tenga dudas a propósito o quiera resolverlo más en detalle, que aprovechemos de comentarlo en las secciones, ¿ya? Con el tutor que toque. Para los armados. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo quisiera comentar sobre eso, como que un tip muy pequeño, y que en realidad por eso es que hacemos como corte fugado, es partir desde el corte y en ese posicionar todas las alturas necesarias y después fugar como hacia el punto de fuga. Pero en el corte, posicionando a la persona, como lo hice en uno de los ejemplos, si hay un segundo piso, corresponda a la altura de un segundo piso, los árboles correspondan en este nivel, pueden ir repitiendo ese ejercicio hacia más atrás, como posicionando de nuevo a una persona y que las alturas correspondan. Pero como dice Juan, todo tiene que ver con armarlo bien desde el principio. Ya. Vamos a pausa entonces. Muy bien.